Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de SEMA Conecta, el podcast oficial del capítulo estudiantil de mejoramiento de la autoconstrucción de la UPC. En esta oportunidad tenemos el honor de tener al ingeniero civil Miguel Estrada, que ha sido ministro de Vivienda, Saneamiento y Construcción de nuestro país. Además, cuenta con una maestría, doctorado y postdoctorado en Japón. Ha sido director de SISMIT y presidente de Sensico. Además, miembro del directorio de CEDAPAL y de FONAFE. Actualmente es profesor e investigador principal de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú y vicepresidente de la Asociación Peruana de Ingeniería Sísmica. Es investigador en RENACIT y presidente de asociaciones de ex becarios de Japón en Perú. Su labor ha sido reconocida por JICA y además por el Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenido, ingeniero, y es todo un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Muy buenos días, Camila. Realmente es grato estar acá con los jóvenes estudiantes, no solamente de la UPC, sino de todo el país, de todo el Perú y tal vez de repente internacionalmente. Gracias por la invitación, ¿no? Y bueno, me siento muy motivado el día de hoy. Muchísimas gracias a usted por aceptarla. Todos queremos saber qué es lo que lo animó a estudiar ingeniería civil, si hay tantas carreras y sobre todo tantas ramas en la ingeniería. Bueno, esto en realidad viene desde cuando yo era niño. Mi papá trabajaba con un tío, con su hermano, ¿no? Mi tío tenía una constructora, una contratista, y cada verano, ¿no? Cuando terminábamos el colegio, nos íbamos con mi papá a las obras, y es allí donde me comienza a gustar pues esto del cemento, fierro, ladrillo, ¿no? De las maquinarias. Entonces, desde ahí, ¿no? Desde que tenía 10, 11 años, ya más o menos empecé a conocer lo que era el mundo de la ingeniería civil. Luego ya, cuando estuvimos en el colegio y empezamos a llevar ya un poco más de los cursos de álgebra, trigonometría en el colegio, ya me comenzaron a gustar también las matemáticas. Y finalmente, pues, cuando estábamos en cuarto, quinto de media ya, teníamos decidida la opción de una ingeniería. En realidad, Camila, estaba entre ingeniería industrial e ingeniería civil. ¡Wow! Y sí, y bueno, decidimos finalmente por la ingeniería civil. Entonces ahí fue que terminamos el colegio, ya hace muchos años. Me preparé en ese tiempo había una competencia bastante fuerte para la Universidad Nacional de Ingeniería. Claro. Y nos preparamos pues para esos 3 días, solo son 3 días, ¿no? 3 días de examen para entrar a la uni. Y finalmente ingresamos, ¿no? En el año 82 ingresamos a la uni, bueno, y allí continuamos pues con todo este aprendizaje de primero la matemática y luego ya los cursos ya de carrera, ¿no? Luego también como viajábamos bastante, ¿no? Acá con la familia, veíamos pues todas estas obras civiles y eso también, los edificios, los puentes, todas esas infraestructuras importantes que me llamaban la atención, ¿no? Es decir, cómo que se construyen estas infraestructuras, y finalmente ahora ya sabemos cómo es que se hace. Entonces de ahí viene, ¿no? Entonces es una cuestión, creo que familiar. Claro, familiar, pero desde que muy pequeño usted ha estado involucrado en todo lo que es el sector construcción, viendo las obras, y esto y ha jalado su atención a este sector. Coméntenos, ¿en la universidad tenía algún curso favorito, alguno que no le gustaba, alguno que le apasionaba y el otro que decía no quiero entrar a ese salón? A ver, vamos a empezar por... No, bueno, realmente todos los cursos muy buenos, pero sí, debo confesar que no me gustaba mucho el curso de química general. Cuando nosotros ingresamos en los años 80, estaban los departamentos académicos, entonces nos conocíamos los estudios generales, física, matemática 1, matemática 2, descriptiva, ¿no? El curso de dibujo descriptivo, el curso de química, por ejemplo, llevábamos con ingenieros de otras especialidades, ¿no? Por eso que todavía tengo amigos de ingenieros químicos, arquitectos, mecánicos, ingenieros de petróleo, de minas,
Entonces, en ese tiempo estudiábamos, todos los ingresantes, todos los cachimos estudiábamos, ¿no? En estos cursos que daban los diferentes departamentos académicos. Ahora no, ahora es diferente. Ya ingresan a la carrera de ingeniería civil y todos los cursos están dentro de la carrera, así que el círculo de amigos ahora ha disminuido. Antes uno tenía una red de amigos muy grande, un networking bastante grande. Entonces, en estos cursos me gustaban los cursos de matemática, los cursos de física, pero química siempre como que no me gustaba mucho. Debe ser que no lo entendía tan bien, pero veo que ahora es bastante necesario. Por ejemplo, en el cemento, ¿no? En el cemento entra mucha química, En todo lo ¿no? que son mezclas, Sí, de la sí, sobre creación todo de en la nuevos fabricación. materiales. Así es. Y los cursos que más me gustaban, bueno, habían los cursos me gustaban de dos ramas, ¿verdad? ¿No? Los cursos de estructuras y Ujú. los cursos de hidráulica, Ah, ¿no? Los cursos de hidráulica también cursos muy interesantes, ujú. ¿no? Sobre todo eso, poder, aprender esas fórmulas medias complejas de la mecánica de fluidos, pero muy interesante, ¿no? Y sobre todo que teníamos este acercamiento directo con la profesión, porque muchos de los profesores que nos enseñaban en esos tiempos, bueno, también ahora, ¿no? Ujú. Es muy importante que el docente universitario sepa o tenga actividad profesional. Entonces así se complementa la actividad académica con la actividad profesional y de manera que se traslada esa experiencia del mundo real, ¿no? En el mundo académico. Entonces, pasamos en realidad en los años 80 en la uni, en general en la universidad pública fueron momentos muy complicados. Habían tomas de las universidades y esto pues hacía que nos atrasemos en las clases. Pero Wow. bueno, lo pasamos, sí, y ya cuando llegaron, los pasamos los cursos de ciencias básicas, muy, muy fundamentales realmente, en el sentido de que no que sean fáciles, no fundamentales, de que sean fáciles, sino más bien que esa preparación matemática, Camila, es necesaria para luego entender físicamente lo que pasa en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, nos enseñaban a hacer en matemática, por ejemplo, ¿no? En Ajá. matemáticas básicas, la ecuación de la parábola. ¿Para qué? ¿No? Pero luego entendemos que esas ecuaciones son muy, muy útiles, por ejemplo, para el cálculo de las vigas, ¿no? O, por ejemplo, para la matemática del momento de inercia, ¿no? El momento de inercia tiene potencia a la cuarta. Entonces, ¿para qué uno utiliza potencia a la cuarta, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que este fundamento matemático, físico, es completamente necesario luego para los cursos de carreras para entender la física de los materiales, para entender la física, por ejemplo, de los fluidos también, que es muy interesante. Y luego terminamos siempre pues con las carreras, perdón, con los cursos sociales, ¿no? De economía, llevamos un curso de acuerdo de constitución, Ah, sí, wow. sí, sí, ¿no? Llevábamos esos cursos que complementaba luego ya para prepararnos para salir ya al mercado laboral, a la práctica profesional. Entonces, pero obviamente, por ejemplo, ahora la ley universitaria Ujú. obliga a las carreras universitarias, cualquiera que éstas sean, ¿no? A hacer una actualización cada 3 años. Y eso porque a mí me parece bien, porque ahora las tecnologías avanzan muy rápido, entonces los estudiantes de cualquier carrera tienen que estar pues preparados para estos nuevos retos, sobre todo retos tecnológicos. Entonces la enseñanza va cambiando poco a poco y es importante que también no solamente el alumno esté actualizado, sino más bien el profesor, ¿no? El profesor tiene que estar, digamos, teniendo el conocimiento de cuáles son las últimas herramientas, las últimas tecnologías, para luego poder transmitir este conocimiento a los alumnos. Y sobre todo, si es que tiene práctica profesional en esos aspectos, mucho mejor, ¿no? Ese complemento es muy importante. Y coméntenos, ¿cuál fue su primera práctica profesional que usted la llamaría mi primera chamba? Bueno, en realidad cuando estaba en la universidad, Ajá. estuve como ayudante alumno de los cursos de hidráulica. Ah, Entonces, wow. sí, 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 de hidráulica.
Y mi primera experiencia, como todo bachiller o recién egresado, terminando Ajá. la carrera, ¿no? Lo que le mandan a uno a hacer es metrados, ¿no? Eso es lo Entrado. que uno nunca quiere hacer, pero hay que hacerlo. Entonces, recuerdo muy bien que estaba en una constructora, era un grupo español, el grupo Fierro, que tenían banco, financiera, tenían una inmobiliaria, una constructora, una tabacalera, bueno, era un Wow. holding bastante grande, y yo entré a la contratista, ¿no? A la empresa que construía lo que hacían las inversiones. O sea, tenía una inmobiliaria, como tenía un respaldo económico, Ujú, que era un banco, ujú. el- este banco hacía inversiones a través de la inmobiliaria, ¿no? Ah, La inmobiliaria hacía los proyectos inmobiliarios, obviamente, y la constructora construía estos proyectos inmobiliarios. Entonces yo entré a trabajar en esta constructora, y lo primero que me mandaron a hacer, pues, es metrar, ¿no? Costos y presupuestos, eso que nadie quiere aprender, perdón, que nadie quiere hacer, pero bueno, habíamos llevado en la universidad, habíamos llevado el curso de costos y presupuestos, obviamente. Y en ese tiempo usábamos el famoso S10, que es un programa de costos y presupuestos. No hicimos ellos estaban usando, creo que inclusive Excel. Creo que no era Excel, sí, Excel creo que era. Pero luego ya pudimos ir avanzando con el S10, ¿no? Para hacer bases de datos y tener ya referentes, ¿no? Como se estaba construyendo, eso fue en los años 90, este, perdón, antes de los 90, terminando los 80. También había un boom inmobiliario. Entonces, por ejemplo, para sacar rápidamente los presupuestos, ¿no? Tener allí índices de costos, por ejemplo, por distritos inclusive. Entonces estábamos elaborando una base de datos para sacar rápidamente estos costos, ¿no? Y ofrecer al mercado, pues, digamos, esta oferta inmobiliaria, ¿no? Entonces, mi primer trabajo realmente fue, pues, en la empresa privada, específicamente en una constructora, en una inmobiliaria, donde lo que se hacía, pues, era hacer construir edificios para la venta al público. Y bueno, y ahí habían, pues, clientes de todo tipo, ¿no? Entonces, a veces muy exigentes en los acabados, ¿no? Si bien es cierto, se hacían para abaratar costos, obviamente, pues los acabados deben ser lo más repetitivos posibles, ¿no? Pero obviamente también hay que satisfacer las exigencias del cliente y cliente. cambiar los acabados, ¿no? Entonces eso elevaba el costo. Entonces uno ya, por ejemplo, ¿no? En vez de comprar, digamos, ¿no? 3.000 metros cuadrados de un tipo de loseta, tienes que comprar 200 de uno, 500 del otro. Entonces eso aumentaba el costo. Entonces, por ejemplo, eso también me sirvió de experiencia para poder poner factores de seguridad en costos, ¿no? Entonces, si nosotros estábamos desarrollando un proyecto inmobiliario, entonces teníamos un costo por metro cuadrado de acabados, ¿no? Entonces, si es que hacíamos masivo ese acabado, ¿no? Como te decía, por un ejemplo, ¿no? Los pisos, o los Ajá. baños, o las puertas. Entonces, pero a exigencia de los clientes, se hacían modificaciones arquitectónicas, no estructurales, pero sí arquitectónicas, que esto pues cambiaba estos ratios, ¿no? Entonces estábamos haciendo esos análisis muy interesantes, ¿no? Y bueno, ya salí de allí y ya me picó también el bichito de la investigación, y ahí Ah, fue donde tuvimos la oportunidad de ingresar a un centro de investigación en wow. la uni, Ujú. y posteriormente ya seguimos, pues, los cursos de maestría, doctorado y postdoctorado, que te puedo contar también un poco de esa experiencia. Claro. ¿Y usted recuerda cómo se llamó o de qué tema trató su primera investigación, su primer paper? Bueno, estuvimos trabajando en esos años, en los años 80, ¿no? Ujú. Recién empezaba, digamos, estos equipamientos gráficos, Ya. entonces, una primera investigación que se hizo ahí se llama Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastre, que ¿no? Un centro de investigación, que fue un acuerdo de gobierno a gobierno entre el Perú y Japón para implementarlo ahí en la Universidad Nacional de Ingeniería.
Entonces, el primero fue, por ejemplo, la digitalización de mapas. Entonces, en los 80, pues no, recién se estaba usando AutoCAD y yo usé AutoCAD con teclado, imagínate, usar AutoCAD con teclado sí, pues, completamente es histórico, ¿no? Y para hacer una Entonces, modificación tenía que cambiar todo. claro, o sea, o sea, no había, por ejemplo, ahora, ¿no? Con los BIM, no, Claro. uno tiene parametrizados los elementos, entonces uno cambia ciertos parámetros nada más y Y cambia. automáticamente cambiamos todo. No, Exactamente. allá O sea, no. configura todo. En esos, en esos tiempos, pues, era cambiar manualmente todo, ¿no? Entonces llegaron, gracias a la cooperación técnica japonesa, se logró implementar un buen centro de cómputo. La ¿Mm? implementación no fue marca japonesa, sino marca norteamericana, la IBM. La IBM puso ahí un centro de cómputo muy interesante, ¿no? Y nuestra primera investigación fue la digitalización de mapas de catastro. Entonces, en ese Mm. tiempo, pues todo se hacía en papel. Entonces, empezar a generar ya, no habían todavía sistemas de información geográfica, ¿no? Pero entonces lo que hacíamos era a través de programas que uno mismo desarrollaba. Me acuerdo que desarrollé un programa en Basic en aquellos tiempos para comunicar entre la computadora y el digitalizador para luego posteriormente pues conectar a bases de datos, ¿no? Entonces eso fue, digamos, en aquellos años que ahora pues con los sistemas de información geográfica todo eso se ha facilitado, ¿no? Los equipos ahora con inteligencia artificial, la metodología BIM, se ha automatizado ya muchos de esos procesos. Entonces, ahora que me haces esta pregunta, estoy haciendo una mirada retrospectiva y realmente hemos pasado diferentes etapas tecnológicas durante todo este tiempo, ¿no? Y bueno, agradezco que haya tenido realmente doy gracias a Dios que he tenido la oportunidad de haber tenido este contacto tecnológico hace 40 años, bueno, casi 40 años, ¿no? Y hemos seguido, ¿no? En esa línea. Entonces hemos ido avanzando poco a poco. Exactamente, y hace 40 años usted creo que no se imaginaría, y nadie de hace 40 años se imaginaría que la inteligencia artificial iba a ayudar tanto al desarrollo tecnológico de todos los sectores a nivel mundial. Y otro punto muy importante, usted en el 2019 fue ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de aquí de nuestro país. ¿Qué lecciones aprendió tanto para el desarrollo de nuevas construcciones en el país y como ser humano? Bueno, ahí entendí muchas cosas, Ujú. ¿no? Realmente, cuando uno está fuera del gobierno, a veces piensa que las cosas son fáciles. En realidad, no son fáciles porque primero hay que cuidarse mucho, ¿sabes qué, Camila? Hay que cuidarse mucho de la parte legal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, para nosotros los ingenieros puede ser, digamos, algo razonable, o algo de un buen sentido común, ¿no? En la parte legal o en la parte pública, de repente no es así. Y hay que tener Oh, mucho cuidado. Por eso que los funcionarios públicos se cuidan mucho de firmar un documento, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de ingeniería puede ser lo más lógico, lo más, como te decía, simplemente sentido común y hacerlo, ¿no? Pero no es así. Entonces ese es el primer aprendizaje, ¿no? Que lo primero que me dijeron es, cuando asumas un ministerio, lo primero que tienes que hacer es contratar a un buen abogado, el mejor abogado que tengas para que te ayude a tomar las decisiones. Muy bien. Luego aprendí también algo muy importante, bueno, en el sector de vivienda, ajá. construcción y saneamiento, y hay dos brechas grandes que hay que cubrir y que lamentablemente estas brechas cada vez se están haciendo mucho más grandes. La brecha, acá, y quisiera que los jóvenes estudiantes entiendan bien esto, lo interioricen, que es la brecha cuantitativa y la brecha cualitativa de un servicio. Hablemos del servicio de agua potable y saneamiento, ¿no? Que es el sector donde yo estuve, y luego el servicio de la vivienda. ¿Cuál es la diferencia entre esta brecha cuantitativa y brecha cualitativa? Brecha cuantitativa es aquel servicio que simplemente no existe. Es decir, hay una población
digamos, 5.000, muy grande ya, digamos, 5.000 personas. Muy bien, entonces no tienen agua ni saneamiento, no tienen desagüe. Entonces, ahí está la brecha cuantitativa. ¿Cuántas personas necesitan? 3.000 personas, 5.000 personas. Entonces necesitamos hacer un proyecto para darle agua a estas personas. Entonces, más o menos tenemos un 15% de peruanos que no tiene todavía acceso al agua potable. Exacto. Esa es la brecha cuantitativa. Entonces tenemos Esa que es la brecha. cerrarla lo más pronto posible. Muy Exactamente. bien, y la brecha cualitativa. Ujú. La brecha cualitativa es cuando existe el servicio, pero de mala calidad. Ah, Es decir, las personas tienen agua, ujú. pero de mala calidad. Entonces, ¿cuál es más perjudicial? ¿No tener agua o tener agua de mala calidad? Entonces, ahí, por ejemplo, aprendimos eso, ¿no? Por ejemplo, hay muchas poblaciones en Perú que tienen agua entubada. ¿Qué cosa es agua entubada? Ajá. La población lo que hace es busca una fuente de agua, ¿no? La almacena y simplemente así tal cual está, la distribuye a través de tuberías. A eso se le llama agua entubada. O sea, Entonces, sin ningún filtro. sin ningún filtro, de frente nomás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay eso que es una brecha cualitativa. Nativa. Así es. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Entonces, todos estos poblados, ¿no? Por Ujú. ejemplo, por lo menos, ¿no? Poner sistemas de cloración, ¿no? Estuvimos trabajando con Sensico para implementar sistemas de cloración de agua entubada. De manera que por lo menos, ¿no? Ya digamos, algunos malos, digamos, componentes que trae un poco de contaminación que trae obviamente el agua, pueda disminuir. Entonces, pero sí, no hay una gran brecha. Y eso pasaba por dos aspectos, no solamente el aspecto tecnológico, no solamente el aspecto económico. Obviamente alguien tiene que pagar eso y inicialmente lo tiene que hacer el gobierno, el Estado, sino también la capacitación, ¿no? Porque tampoco el Estado tiene toda la capacidad para estar en todos los lugares. Entonces, una capacitación a la misma población para que le pueda dar, primero, buen uso y segundo, que le pueda dar la operación y el mantenimiento necesario. Entonces, ahí estamos, algo que aprendimos es acerca de esas dos brechas. Igual en vivienda. En vivienda, en este momento, Camila, en este momento hay casi 2 millones de viviendas que hacen falta. Esa es la brecha cuantitativa. Entonces, personas que viven un poco hacinadas o familias que ya, por ejemplo, están en una vivienda, hay 2 hogares o 3 hogares, ¿no? Entonces, es diferente, vivienda y hogar, ¿no? Es completamente diferente. Vivienda es la estructura, la casa, la vivienda, ¿no? El edificio, la edificación, esa es la vivienda. Pero el hogar es la familia, ¿no? Entonces, ¿cuántos hogares hay? ¿Cuántas familias hay? No ocupando esa vivienda. Entonces, actualmente hay una brecha de casi 2 millones de viviendas. O sea, en realidad 1.85 millones de viviendas que son las que faltan. ¿A nivel ¿Cuánto Perú o solamente a nivel Lima? No, en el Perú. Ah, ok. Sí. Por ejemplo, el Fondo Mi Vivienda coloca bonos, ¿no? Bonos para construir en sitio propio, bonos para mejorar vivienda, bonos para comprar una vivienda nueva, por ejemplo. En total, más o menos en promedio al año, coloca alrededor de entre 50 y 70 mil bonos. Pero, ¿no? Entonces, para cerrar esa brecha cuantitativa y un poco la brecha cualitativa. Muy bien, pero tenemos la otra brecha, ¿no? La otra brecha cualitativa. Y justamente tiene que ver mucho con el nombre de este grupo de estudio, de trabajo, ¿no? Que es, en el Perú hay 80% de vivienda informal. Exacto. Vivienda que ha sido construida como quieren, donde quieren Y con los como pueden. materiales que sean. Claro, se ha hecho un estudio. Esas viviendas, que ahora se llaman viviendas progresivas, son mucho más caras que una vivienda formal. Muchísimo más caras. ¿Por qué? Porque van comprando de a poquito los materiales.
Entonces, esa compra en la ferretería local sale mucho más caro pues que estar comprando, por ejemplo, en un depósito de materiales. Entonces sale mucho más caro. Número uno. Segundo problema. Habríamos visto la brecha cualitativa. Así como la mala calidad del agua, acá también tenemos la mala calidad de la vivienda. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que es una vivienda que primero no es digna la vivienda y segundo, lo más peligroso es que no es segura la vivienda. En caso de un sismo puede colapsar, en caso está por ejemplo mal ubicada, en caso de un desborde de un río, la vivienda se inunda. Entonces ahí tenemos esa brecha también cualitativa en el sector vivienda. Entonces, y eso es lo que hemos aprendido. ¿Y qué cosa es cuál es la solución, no? ¿Cuál es la solución? Bueno, primero, no generar más brecha cualitativa. Entonces, ¿qué cosa significa? Controlar el crecimiento informal de las ciudades. Y esto pasa por una planificación adecuada del crecimiento o de ciudades nuevas. Fiscalizar el uso del suelo. Y eso no lo hace el Estado, no lo hace el gobierno central. Eso lo tienen que hacer los gobiernos locales, o sea, las municipalidades. Controlar, fiscalizar el uso del suelo, que no haya estas invasiones. Y estas invasiones está pues dirigida por los traficantes de suelos. Entonces ahí también no solamente es un problema de ingeniería, Camila, sino es un problema social, ¿no? Donde se involucra, en este caso, no solamente la municipalidad, o sea, el gobierno local, sino también instituciones como la policía, la fiscalía, que tienen que intervenir para evitar este crecimiento de la informalidad. Muy bien, y el otro es el incremento de los bonos. Entonces, pero para incrementar bonos necesitamos crear suelo urbano. ¿Y cómo creamos suelo urbano? El Ministerio de Vivienda solo tampoco lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ese suelo urbano, ¿qué necesita? Necesita pistas, necesita vías de comunicación. Entonces ahí viene el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Necesita energía eléctrica, Ministerio de Energía y Minas. Necesita obviamente la comunicación, ¿no? Sistemas de comunicación, el Ministerio nuevamente de Transportes y Comunicaciones. Necesita que haya cerca un colegio, Ministerio de Educación. Necesita que haya cerca un centro médico, un local médico de nivel 1, por ejemplo, ¿no? O nivel 2, el Ministerio de Salud. Y entonces, como ves, es un problema transversal. Entonces, es también otro aspecto que hemos aprendido en este paso por el gobierno. Bueno, en realidad ya lo sabía, ¿no? Ya lo sabía, sino que pusimos en práctica el conocimiento que tuvimos en la formación técnico-científica, luego en el desarrollo o en la solución de estos problemas. Entonces, en resumen, ¿no? Para resumir, digamos, esta pregunta, ¿qué hemos aprendido? No más que aprendido, Camila, que hemos, digamos, ya visto en campo, ¿no? Real. Que la solución de los problemas son transversales. O sea, en el gobierno, en la gestión pública, hay dos ejes, ¿no? El eje vertical y el eje transversal. El eje vertical son los 3 niveles de gobierno: gobierno central, gobierno regional y gobierno local, que obviamente tienen que coordinar para hacer el manejo del suelo. Pero está lo que acabo de mencionar, la comunicación o la transversabilidad de las soluciones de problemas, donde no solamente un sector, vivienda en este caso, tiene la solución del problema, no, sino tiene que ver obviamente con estos otros sectores, ¿no? Transportes y comunicaciones, salud, educación. Y el cuarto sector, que es obviamente, si no hay este sector no se hace nada, el sector economía. La economía. Pero por supuesto, claro, o sea, si no hay fondos, o sea, nadie va a hacer las cosas gratis, definitivamente. Entonces, exactamente. Y para eso necesitamos líderes políticos que puedan entender la gran brecha que hay, las gran necesidades, y que tengan que entender, ¿no? Como un director de orquesta, ¿no? El presidente, el primer ministro, tiene que hacer eso, ¿no? El director de orquesta, ¿no? Que le dice a cada ministro, a cada sector,
¿no? Cuándo intervenir, dónde intervenir, pero no solamente intervenir solo, sino a través de un equipo de trabajo con diferentes sectores para darle una solución, primero integrada al problema. Estamos hablando de la vivienda, el agua en este caso, no solamente integrada, sino que sea eficaz y eficiente. Eficaz, que no demoren tanto los proyectos, o sea, que se hagan en un tiempo adecuado, y eficiente, que obviamente use los recursos, sobre todo económicos, de manera adecuada. Entonces, digamos, en resumen, podemos hablar de eso mucho, pero en resumen, digamos, es esa la experiencia que he tenido particularmente en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es algo que casi nadie conoce, porque nosotros nunca hemos estado personalmente dentro del Estado. Y muchas veces los peruanos pensamos, ¿por qué el ministerio no construye más casas? ¿Por qué si sabe que necesitamos vivienda no la hace? Y ver esa sinergia que existe entre todos los ministerios para poder desarrollar un proyecto que corresponde solamente, entre paréntesis, a un ministerio, es una armonía que debe existir, como se dice, muy sinérgicamente, porque no solamente depende urbanizar, construir cemento, ladrillo, concreto, sino también lo que es la parte, ¿a dónde va a ir esa población si se siente enferma? ¿Qué pasa si no hay como que centros recreacionales, que son los parques? Toda la parte urbanística y la parte ya de calidad de vida de los seres humanos no lo vemos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes. ¿Cómo usted ve, ingeniero, al Perú dentro de 10 años? Bueno, 10 años es un tiempo muy corto, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, y esto es verdad, estaba hablando con un amigo que trabaja en ESAN también. Ajá. Entonces se encuentra con un funcionario chino. ¿No? Esto no es broma, ¿no? Es serio, es un hecho lo que voy a contar. Okay. Entonces, mi amigo le pregunta pues a este funcionario chino, ¿no? ¿Y cómo va el progreso en China? ¿Cómo va la economía en China? Y este funcionario le respondió así: en los últimos 500 años nos ha ido más o menos, pero en los próximos 500 años nos va a ir mejor. O sea, los planes no son a 5, a 10 años, ¿no? Por ejemplo, Japón, Corea, Singapur, ¿no? ¿En cuánto tiempo desarrollaron? No fue en 5 o 10 años, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, fueron 30, 40 años que tomaron hacer este progreso, pero eso es por un lado, ¿no? Y el otro aspecto es el aspecto social. Bueno, ¿qué necesitamos, no? ¿Qué necesitamos para mejorar esta situación que tenemos actual de retraso? Y no es desde el punto de vista tecnológico, sino más bien es desde el punto de vista ya político y social, ¿no? Que se puede analizar un poco. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es, de acá a 10 años, es formar cuadros técnicos en las diferentes cuadros técnicos de alta calidad en los diferentes sectores, ¿no? En el sector salud, en el sector educación, en el sector vivienda, en el sector agua, en el sector, por ejemplo, no hemos hablado de la agricultura, ¿no? Estos proyectos, por ejemplo, ¿quién maneja la cuenca? ¿No? Lo maneja el Ministerio de Agricultura, y una represa que uno lo hace en las zonas altas, en la zona alta de la cuenca, puede servir no solamente para riego agrícola, sino también puede servir para la población humana, puede servir para bueno, habíamos dicho de riego agrícola, para la agroindustria, para las industrias, ¿no? Entonces, para la minería también necesita agua. Entonces, formar estos cuadros, ¿no? Estos cuadros que deben, tal vez, por ejemplo, empezar, obviamente, ¿no? Cómo estos países, cómo se desarrollan. Invierten, ¿sabes en qué, Camila? Invierten en educación pública. En eso invierten. Invierten en una muy buena calidad, en una muy buena oferta, una oferta académica de excelencia, ¿no? Por ejemplo, yo, ¿qué cosa haría? Aumentaría los colegios de alto rendimiento, ¿no? ¿Por qué? Para formar tomar ventaja y motivar